en el corazón de México. Chiapas es un estado de riqueza natural, pero también de profundas desigualdades. En 1994, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sacudió al país y puso en evidencia un problema histórico: la exclusión y el olvido de los pueblos indígenas. ¿Cómo impactó este conflicto en la democracia mexicana? ¿Qué quedó de las negociaciones entre el EZLN y el gobierno? En este documental exploramos la crisis de Chiapas y su legado en la lucha por la justicia y la gobernabilidad de México. Chiapas, un eslabón débil de la democracia mexicana. A finales del siglo XX, México vivía una transición política hacia la democracia. Sin embargo, en estados como Chiapas, la marginación y la pobreza seguían siendo la realidad de miles de indígenas. En el año 2001, la Constitución reconoció los derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas. Pero, ¿fue esto suficiente? El levantamiento zapatista demostró que había un México excluido del desarrollo y de la democracia. Antes de 1994, los pueblos indígenas no eran considerados actores políticos con derechos a la democracia. Durante siglos, los indígenas fueron marginados de los espacios de la toma de decisiones. El Estado los veía como poblaciones sujetas que como ciudadanos con derecho. Negociación en punto muerto. Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena: Tzotzil, Celtal, Chol, Tojolabal, Zoque y Mao. Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas pues dictatoriales, ¿no? O sea, la población indígena chapaneca padece 15,000 muertes al año. Los principales problemas de nuestro país atraviesan necesariamente por los problemas de libertad y democracia. Esa es la principal demanda. En base a eso, dicen los compañeros, se podría negociar las otras demandas de vivienda, tierra, salud, educación, justicia, muchos problemas que sobre todo en el medio indígena son muy graves. Pero sobre la demanda de libertad y democracia se está haciendo el llamado a toda la República Mexicana y a todos los sectores sociales que se alcen junto con nosotros, no necesariamente con las armas, sino con lo que puede cada uno según su... No hay en el movimiento, en la Organización Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una ideología perfectamente definida, sin el sentido clásico del marxismo-leninismo, del socialcomunismo, del castrismo. Pues. Hay más bien un punto común de enlace para los grandes problemas nacionales, que para un sector u otro coinciden siempre en el de falta de libertad y falta de democracia. Del comité directivo, el comité clandestino revolucionario, que es el que da las órdenes, cuando ellos consideren que se cumplió el objetivo pues, de esta toma, ordenarán la retirada, pero no es su propósito mantenerse en la ciudad. Las causas que originan este movimiento son justas, son reales. Después del levantamiento zapatista, el gobierno intentó establecer un diálogo con el EZLN. Sin embargo, las negociaciones
pronto se estancaron. Para el EZLN, los programas gubernamentales eran mecanismos de cooptación política. Mientras tanto, el Estado apostó por la inversión en infraestructura sin lograr cambios estructurales en la calidad de vida de las comunidades indígenas. El gobierno mexicano nos prometió apoyo, pero nunca llegó. Seguimos luchando porque nuestras demandas no fueron cumplidas y por eso recurrimos al despliegue de tropas desde el 94. Con el cambio de gobierno en el año 2000, el gobernador Fox buscó una reducción rápida a nuestro conflicto, retirando sus tropas. A la par, pues se concretó la aprobación de la ley indígena. Esta ley no fue una negociación entre nosotros, sino un acto unilateral del propio gobierno. Lo jurídico, necesario, pero no suficiente. En 1990, México fue el primer país en ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Posteriormente, en 1992, se reformaron los artículos 4 y 27 de la Constitución. Pero la gran pregunta era, ¿estos cambios mejorarían realmente la vida de los pueblos indígenas? Pérez Bruno Eusebio, a favor del dictamen. ¡Unos traidores! ¡Unos lacanos! ¡No son diputados! ¡Son unos traidores a México! ¡Esa es una traición a México! ¡No pueden hacer de eso el país! ¿Por qué le aprueban la ley? ¿Por qué aprueban la ley? ¿Por qué aprueban la ley en contra del pueblo mexicano? Sus viejos, sus hijos se los reclamarán en el futuro. ¡Esa es una traición al país! Esto ocurrió cuando los legisladores hidalguenses discutían la Ley de Derechos y Cultura Indígenas. Los legisladores del PAN, PRI y PT, indignados, presentaron una denuncia penal contra Ana María Salomón, ex candidata del PRD a la presidencia municipal de Actopan y coorganizadora de la caravana zapatista por ese estado. El PRD desconoció a la señora Salomón como militante de ese partido. Finalmente, con 21 votos en contra de los diputados del PRI, PRD y PT y 7 a favor de los panistas, el Congreso de Hidalgo rechazó la Ley de Derechos y Cultura Indígenas. Esto fue en Hidalgo y hoy en 3 estados fue rechazada la ley indígena del Congreso Federal. Las legislaturas de Hidalgo, Chiapas y Guerrero votaron ampliamente en contra de esta ley. Y bueno, recordemos que para elevar a rango constitucional la Ley de Derechos y Cultura Indígena se requiere que la iniciativa sea aceptada por 16 de los congresos estatales. Hasta hoy el marcador, por decirlo de alguna forma, está colocado en 11 estados a favor y 7 en contra. Se necesitan 16, como lo veíamos. Reformas fueron un avance, pero no incluyeron el reconocimiento de los derechos colectivos ni de usufructo de los recursos naturales, que era una de las principales demandas del ejército zapatista. Los dos Méxicos y el EZLN. México es un país de contrastes. En las grandes ciudades, el desarrollo avanza, pero en las comunidades rurales e indígenas, la exclusión persiste. Para el EZLN, esta desigualdad fue la razón de su lucha. México es un país, o se considera como un país democrático, pero realmente esa democracia existe en lo que es en las tierras de Chiapas. Pues realmente no es así. ¿Por qué? Porque ni siquiera los indígenas tienen el acceso a lo que es a la educación, ni mucho menos a la justicia y a la salud. Más allá del EZLN, el atraso del campo contra la democracia. La crisis en Chiapas es parte de un problema más grande. Por ejemplo, el abandono del campo en México. Desde los años 70 y 80, los campesinos han luchado por mejores condiciones, pero las reformas agrarias beneficiaron principalmente a los grandes propietarios.
políticas neoliberales favorecieron lo que es a la agroindustria, pero hubo un problema, sino que se descartaron a lo que eran a los pequeños agricultores. Es así a que llegamos a una conclusión de que simplemente Chiapas no solo se enfoca en el problema del ejército zapatista, sino que igual también tiene un problema estructural. Chiapas y la seguridad nacional. El gobierno mexicano ha tratado el conflicto en Chiapas como un problema de seguridad nacional, desplegando fuerzas militares en la región. Sin embargo, el EZLN insiste en que su lucha es política y no militar. Todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas, desde el día 1 de enero de 1994 hasta las 11 horas del día de hoy, 16 de enero. Que habían tomado posiciones militares y poblaciones en Chiapas. Así, ¿qué onda? ¿No? Era súper loco. Claro, el gobierno y todo eso se enojó muchísimo. Hicieron una declaración en donde declaraban que su movimiento era de índole nacional y que declaraban una guerra en contra del mal gobierno que venía ejerciendo la vejación a los derechos de la mayoría de los mexicanos en México desde hace siglos. Desde el primer momento en que escuché a Marcos en particular, yo dije, este vato es un vato que viene de otro, o sea, es un vato que viene de la lucha, ¿no? De una lucha, o de algunas luchas, o simplemente es un chingón. Y le creí, yo creo que le creí muy bien y me entusiasmó mucho. Nuestra lucha es por la dignidad y la justicia, no por el poder. Los caracoles y la democracia del México marginado. Ante la falta de respuestas del gobierno, el EZLN decidió construir su propio modelo de autogobierno, los caracoles y las juntas de buen gobierno. Estos espacios buscan garantizar salud, educación y justicia para las comunidades indígenas fuera del sistema estatal. Aquí decidimos por nosotros mismos, no dependemos del gobierno porque nunca nos ayudó, pero con nuestra autonomía hemos aprendido a organizarnos, a trabajar juntos para el bienestar de nuestra comunidad. Éxitos y errores políticos del EZLN en sus 13 años de trayectoria. El EZLN ha logrado visibilizar la lucha indígena a nivel nacional e internacional. Sin embargo, su negativa a participar en las elecciones ha limitado su influencia en el sistema político mexicano. Son apenas los primeros minutos del año 1994 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ellas y ellos forman parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Además de San Cristóbal, han ocupado militarmente Ocosingo, Altamirano, Margaritas y Chanal. Cayó Ocosingo, compañeros. Se proponen destituir a Carlos Salinas de Gortari de la presidencia de la República. Luchan por elecciones libres y han declarado la guerra al ejército mexicano. EZLN es un referente indiscutible de lucha social y ha inspirado un movimiento dentro y fuera de México. Su capacidad para articular demandas indígenas ha sido clave para su relevancia. Sin embargo, su negatividad de negociar con el Estado y su distanciamiento de los canales institucionales han llevado al estancamiento del proceso
de su transformación que buscan estos indígenas. Han pasado más de 3 décadas desde el levantamiento zapatista. Hoy, el conflicto sigue sin resolverse y la democracia mexicana enfrenta grandes desafíos. ¿Qué lecciones nos deja Chiapas? ¿Cómo construir un país más justo e incluyente? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Nada, está bien, está muy triste. Estuvieron disparando para acá ahorita, Está ¿no? triste un poco. Está muy triste. Sí. Son tehuitz. Tontewitz, parajes Tontewitz. Municipio Samanchamula. ¿Y qué pasó hace ratito? Pues se pasa de bomba nomás. Ahí en el cerro se tiraron bombas de avión. La democracia no es solo votar, es escuchar, reconocer y actuar. La historia de Chiapas nos recuerda que sin justicia para todos, la democracia sigue siendo una promesa incumplida.